Hola, ¿cómo estás? Estoy acá bajando un poco mi energía. Hola Mariana, hola Carlos. ¿Preparados? Vamos a... ¿Cómo estás? A ver, ¿te querés charlar conmigo, Mariana? ¿Te animás? Decime y te hago entrar al vivo un ratito. Bueno, les cuento un poquito qué vamos a hacer hoy mientras que espero acá que vayan entrando. Bueno, a ver, te dejo entrar mientras. Muy bien, están por acá. Qué lindo. Estamos terminando este año con todo. Hola. ¿Cómo ¿Cómo va? estás? Qué lindo verte. Tanto tiempo y justo entré, agarré el teléfono para hacer algo de trabajo y vi que estabas en vivo y dije, una vez que entro a tiempo, y ahí me sumé, y acá. Bien, también. Lo mismo, bajando la energía, y acá me preguntaban, ¿vas a seguir trabajando? No, ya está. Por hoy suficiente. Muy bien, muy bien. Entonces vas a meditar conmigo. Hoy tenemos una meditación potente porque me pedían la semana pasada, me pedía Carlos y la verdad que me parece una muy buena idea trabajar con la energía de la Tierra, o sea, proyectarnos a la energía de la Tierra. Y justo hay un cambio de frecuencia que se está dando en estos días, ¿sí? Que tiene que ver con el cambio de la energía del miedo al amor. Por eso es que hay tantas personas empezando a hablar cosas que tenían miedo de decir. No sé si viste, pero algo de esto. Ok, atención. Chequea TikTok. Este, hay mucha información de gente que digamos que estaba asustada y que bueno, que empezó a contar sus experiencias y demás que la verdad que es fuerte, ¿no? Verlos a todos cambiando de frecuencia. Ok, Yo, ¿no? total. Voy a prestar atención. La verdad que a veces la diaria te hace como, te pasa por arriba y hay que estar para eso, prestar atención siempre. Ay, no te escucho bien, no sé qué pasa. Bueno, ahí llegó más gente, ¿eh? Bueno, ¿se animan entonces a meditar con este cambio Salgo de de acá, frecuencia? Lo sí. que está pasando es que va a haber un cambio de frecuencia de todo este miedo que nosotros fuimos viviendo en los últimos años y que digamos que fue expandiéndose cada vez más a una frecuencia cada vez de más amor, ¿sí? Me encanta. Todos queremos eso, ¿no? En realidad de amor, respeto, cuidarnos, pero desde un lugar de el respeto del uno al otro, por lo menos para mí es así, no veo otra forma. Y desde ese lugar es que bajar estas energías que ya la Tierra está vibrando en este cambio de frecuencia. Por eso es que nos encontramos cada vez más personas conectando más con la paz, con el amor, con la naturaleza, con la comida saludable, con una vida más saludable, con ritmos más tranquilos. Todo eso que se está dando justamente porque está cambiando la energía. A ver, yo creo que lo dije en alguna otra meditación, es como si fuera la tierra un ser vivo. La Tierra no es un lugar donde nosotros nos paramos nada más y donde habitamos. No, vive.
todo lo que hay en la Tierra tiene una frecuencia energética. Entonces, si la Tierra se está moviendo a una frecuencia más alta, nosotros tenemos que acompañar ese movimiento energético. Y por eso estamos en este momento tan crítico. La Tierra nos está despertando, sí, justamente, porque nos trajo este momento, porque nosotros vivimos estas situaciones en otras épocas, nosotros, nuestros padres, ¿no? Ok, vamos a No vivimos revivirlas. en otras épocas. Yo soy de acá de Argentina, hemos vivido épocas donde hubo mucho control, mucho miedo, ¿sí? Nuestra infancia fue una infancia muy como conectada a esas situaciones de temor, ¿sí? Y ahora algo, no sé si igual, sí, pero que donde aparece esta misma energía, el miedo. Entonces, esto es porque sucede esto. Nosotros aprendemos y si olvidamos, lo que hace el universo es volver a traernos una experiencia similar para ver si aprendimos del anterior. Como en nuestras vidas personales, viste que decís, si algo no lo aprendí, se vuelve a presentar y otra vez. Bueno, Tenía una amiga que dice materia que no se aprueba, se repite. exacto. Bueno, así, es como las materias que en este caso es una materia universal. Viene de siglos, sí, viene de siglos, es verdad. Y bueno, estamos para aprender eso y para integrarlo en nuestras células. Decir, bueno, no, nosotros no elegimos separarnos, elegimos estar unidos, elegimos el amor y al elegirlo lo vamos a manifestar. Es como, ¿no? ¿Sí? Ya elegirlo es un gran avance. Ya elegirlo es un gran avance, coincido. Bueno, un gusto tenerte aquí. Igual, igual. Voy a salir para poder Dale. concentrarme, porque me veo en la pantalla y me distraigo. Así que salgo, así. No sé cómo se sale, ¿vos sabés cómo salir? Sí, salgo yo. Dale. Bueno, gracias Mariana, la verdad que me encanta verte además por acá y compartir un poco este cambio que de alguna manera todas las personas lo están teniendo. Hola, por ahí Ale, hola Adrián, gracias por acompañarme. ¿Sí? Para mí este fue un año de mucho cambio personal. Yo no creo que no compartí mucho, pero tuve un año de mucho cambio mío interno y externo y de mucho aprendizaje. Y bueno, estar acá meditando con ustedes también es un compartir ese cambio mío personal donde me animo a hacer cosas que por ahí en otros momentos no me hubiera animado a hacer, ¿sí? A exponerme y a exponer que para mí mis dos principios básicos son la libertad y el amor. Es como no existe para mí otros principios que puedan estar compitiendo con eso y desde ese lugar decidí elegir lo que sea en mi vida. Así que por eso es que estoy acá. Gracias, gracias. Mira, yo también, sí. O sea, creo que en realidad todos tenemos un poco de esto. Hola, Dami. Todos tenemos esta posibilidad de elegir el amor. Ahora, el miedo nos gana porque en lo que es nuestra energía estamos programados para el miedo, ¿sí? Entonces, como nuestras programaciones están muy enganchadas a esos miedos
ir limpiando esa energía es lo que en algún punto nos ayuda a transmutar y a poder conectar más fuertemente con la energía del amor, activar este centro y desactivar todas esas ideas que en nuestra mente de alguna forma a todos nos asustan o nos ponen en una frecuencia que nos va bajando. Entonces ahora está llegando este cambio, aunque no parezca afuera, ¿sí? Dicen que en los momentos más complicados es donde más luz aparece, ¿sí? El miedo es un aprendizaje, ¿sí? Y es una integración de esa energía, no es porque hay que rechazar el miedo, sino justamente hay que reconocerlo, aceptar que a ciertas cosas les tenemos miedo y aprender a encararlas. ¿Sí? Siempre nos pasan cosas que nos pueden dar miedo, pero como nosotros nos paramos frente a una situación donde tenemos un miedo es lo que realmente nos transforma. Al menos yo lo he comprobado, ¿no? Todo eso a lo que fui, como capas que fui sacando de mi campo energético para conectar con la energía más pura. Para mí, esa es la clave. Bueno, ¿quieren empezar a meditar? Sí, hay que hacer las paces con el miedo. Pero hay que aprender también a no dejar que ingrese en nuestro campo cualquier tipo de miedo, ¿no? También, o sea, porque muchas veces no nos damos cuenta y se activan esas energías. Hola, Cabañas Eugenia. Se activan esas energías y nosotros o paralizamos o dejamos de hacer lo que íbamos a hacer. A mí me ha pasado, la verdad que en todo el proceso que fui experimentando de sanación he vivido todo. Sí, y me ha pasado decir, uy, y ahora ir para atrás y volver para adelante. Pero cuando vamos sacándolo, por eso están las autosanaciones fractales del miedo, están para eso, están para que si vos detectás que en tu campo hay un miedo, retirarlo. ¿Sí? Nosotros lo trabajamos a nivel de manejo de la energía, porque como todo es energía, si yo puedo sacar ese miedo de mi campo, empiezo a aprender que eso estaba, que digamos que para algo estaba y después lo puedo liberar. Bueno, vamos a empezar con la meditación de hoy. Hoy vamos a hacer justamente el cambio de frecuencia. Vamos a incorporar este cambio de frecuencia en nosotros, ¿sí? Y vamos a trabajar en la meditación bajar esta energía, ¿sí? Los invito yo voy a invocar, así que vamos bajando un poquito, nos vamos calmando, pueden estar sentados, pueden estar acostados, y respirando despacito y sintiendo cómo está su energía. Y por ejemplo, mi campo está como bastante movido, ¿sí? Así que vamos pidiéndole al campo que vaya aquietándose y vamos a invocar. Vamos a invocar al Ser Supremo, Dios, la fuente, como ustedes lo llamen.
a nuestro ser superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, energías siempre luminosas, bondadosas, a nuestro ángel de la guarda que nos cuida. Todos tenemos un angelito con nosotros. Vamos a llamar a las energías de los unicornios. ¿Sí? Son como seres que están en el campo de energía. Como vamos a trabajar con todos los campos de energía, ellos manejan todos los campos. Vamos a llamar a la diosa Isis en esta meditación. Para que nos ayude a bajar la frecuencia de la energía de la fuente. Hola Gloria. Bueno, los invito hoy vamos a empezar desde la tierra. Vamos a empezar sintiendo nuestra conexión con la tierra. Pueden con las manos sentir la conexión con la tierra, o con los pies, las plantas de los pies. ¿Sí? A medida que vas sintiendo la energía, lo que vas a sentir es que esa energía que viene de la tierra, con la que estamos conectando, desde el centro de su corazón a nuestros pies, ya nos va a ir entregando y conectando su energía. Imagínate su energía como una luz blanca que está entrando por las plantas de tus pies. Y va limpiando toda frecuencia pesada que hay en tu cuerpo físico. Sentí cómo esta energía va subiendo desde tus pies, tobillos, pantorrillas, rodillas, las rodillas dejamos que se limpien. Sigue subiendo y va conectando con nuestro chakra raíz. Sí, va limpiando toda la parte de las caderas y los órganos, los va iluminando. Va subiendo al chakra sexual y va limpiando todos los órganos que están asociados a este chakra. Sigue subiendo, pasa por nuestro ombligo, ¿sí? Y va limpiando nuestro centro del ombligo. Siempre limpia por delante y por detrás, todo el cuerpo. Va subiendo
y va limpiando nuestro centro del corazón, nuestro plexo también, nuestro corazón, el vaso, todos los órganos que están asociados también los va iluminando, va activando nuestro corazón, entonces vamos conectando nuestro corazón al corazón de la Madre Tierra. ¿Cómo está esa conexión? ¿Cómo la sentís? ¿Sentís que recibís esta energía? ¿La sentís como muy liviana? ¿La sentís pesada? Ahora solo sentíla. Va a seguir subiendo la energía y va a ir a nuestro chakra garganta. Va a iluminar nuestros brazos, toda la zona del cuerpo en la que va subiendo también. Somos un canal, ¿sí? Y esa energía sigue subiendo al centro de nuestro cerebro. Limpia nuestras glándulas del cerebro. Nuestro chakra ajna, el tercer ojo. Sentí cómo se activa tu cerebro con esta energía. Sentí cómo es tu conexión mental con la tierra. Se siente igual que el corazón, se siente diferente. Y dejamos que siga subiendo. Hola Luli. Y llega a nuestra corona. Que activa nuestra corona. Y esta energía va a seguir subiendo. Aquí arriba, ¿sí? Hay un chakra, ¿sí? También ilumina este chakra que está aquí arriba del chakra de la corona, ¿sí? Así que iluminamos el chakra corona y el que está arriba, ¿sí? Y la energía sigue subiendo hasta el centro de la fuente del universo. Estamos siendo canales que están conectando la energía de la frecuencia de la Tierra con la fuente del universo. Energía material con energía divina. Y nuestro corazón se está activando. Cada vez que nosotros hacemos esto, estamos de alguna forma permitiendo que esa energía fluya a través de nosotros. Eso nos ayuda a nosotros y también está ayudando a la Tierra. Que estamos trayendo energía de un nivel de vibración más alto. Cuantos más seamos, mejor. Y ahora, hoy vamos a trabajar como si fuera un espejo. Y nuestro espejo hoy va a ser la Tierra. Entonces te voy a invitar
a que imagines que enfrente de tu tercer ojo, aquí, está la Tierra en chiquitito. Y entonces, ahora que si estás ya visualizando esa Tierra, ¿la ves? Al visualizarla, observa, me olvidé, iba a traer una flor de la vida, si saben el gráfico de la flor de la vida, imaginen la estructura de la Tierra, ¿sí? Moviéndose a través de ese gráfico que es el de la flor de la vida. Y si no, tu alma lo sabe. Entonces vamos a trabajar con los chakras de la Tierra. Vamos a permitir que esa frecuencia divina baje a los chakras de la Tierra, pero a los chakras en el interior de la Tierra. La Tierra, igual que nosotros, tiene un chakra corona. Vamos a ir a ese centro, vamos a permitir que la energía baje de la fuente y vamos a ver cómo el chakra corona de la Tierra se ilumina y recibe esta energía. Así como la recibe el chakra corona de la Tierra, la está recibiendo tu cuerpo y la zona de tu chakra corona, ¿sí? Esa energía va a bajar, no importa dónde están los chakras de la Tierra, lo que importa es que nosotros estamos yendo al centro de ese chakra y le estamos pidiendo que reciba más cantidad de energía divina, más amor. Y si vas sintiendo en tu cuerpo, va entrando esta energía divina. Vamos a ir al segundo chakra de la Tierra. Vamos a ir al chakra Ajna. Porque estamos empezando de arriba, digo el segundo, ¿sí? En realidad es el sexto. Y vamos a expandir esta energía divina en la Tierra. Vamos a imaginarlo como lo veas, cómo esta energía se expande en la Tierra, en el centro del pensamiento, ¿sí? El centro de la corona es la espiritualidad que habita en todo lo que hay en la Tierra. El centro Ajna es el centro del pensamiento, la mente superior. Se limpia y se expande el amor en esta parte de la Tierra. Vamos a ir al chakra garganta de la Tierra. Es la comunicación, es la expresión. Y este chakra se va a limpiar. Va a entrar mucho amor a este centro. Es el centro de la verdad también.
Y puede que estés sintiendo cómo eso está moviéndose también en tus chakras, ¿sí? Estamos trabajando en espejo con la tierra. Vamos a ir al corazón. Y vamos a sentir el corazón de la tierra. Vamos a escuchar el corazón de la tierra. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué está sintiendo la tierra? Es igual que para nosotros, el centro del campo emocional más alto. ¿Sí? ¿Qué te está pidiendo la tierra? Vamos a bajar, seguir bajando por los chakras de la tierra al plexo solar de la tierra. ¿Cómo se siente? Este es el centro de las emociones más bajas. ¿Está enojada esta tierra? ¿Está cansada? ¿Cómo está? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos pide cambiar? ¿Tiene miedo la tierra? Vamos a seguir bajando al chakra sexual de la tierra. Chakra sexual es la actividad creativa, creadora, la alegría, ¿sí? La diversión. ¿Qué está pasando con esta energía en la tierra? ¿Cuánto nos estamos divirtiendo? ¿Qué también la está pasando en la tierra? ¿Qué tan mal? Fíjate cómo a medida que vamos pasando por cada centro de la tierra, ese centro va liberando. Si hay algo que necesita liberar, va liberando. Nosotros estamos siendo canales para ella y para nosotros. Y vamos a las raíces de la tierra. Estamos en lo más profundo de la energía de la tierra, su historia, sus ancestros. El karma, los ciclos que se repiten. Fíjate cómo ves esta energía. ¿Hay algo ahí que la tierra está soltando? De las raíces de la tierra, fíjate cómo esa energía sigue bajando y sale por el otro lado, ¿sí? De
De arriba hacia abajo sale y vuelve al universo, porque no estamos solos en este mundo y no es el único mundo que existe, ni el único planeta, ni la única galaxia. Así que toda la energía sigue moviéndose. Y la energía siempre termina volviendo a la fuente. Ahora nosotros estamos en la Tierra, estamos frente a la Tierra y esta energía que se expandió en la Tierra está conectada con nosotros y vamos a ir viendo cómo esa energía tan luminosa entra en nuestro cuerpo físico, entra en nuestras células, en cada una de ellas, y las ilumina. Todo tu cuerpo se está iluminando en este momento. Y esa energía que desde tus células se va iluminando todo el campo a tu alrededor. Primero tu campo áurico, tu campo emocional, sigue expandiéndose y va al campo emocional, sigue moviéndose hacia afuera y va iluminando el campo mental, va limpiando miedos de cada uno de los campos por los que va pasando y los va liberando, los va llevando hacia la fuente. Y va a tu campo espiritual, ¿sí? Y va elevando esta energía que estaba bloqueando el desarrollo de tu ser. Sentí la conexión con tu alma ahora. ¿Cómo se siente? ¿Qué te quiere decir tu alma? O si le querés preguntar algo. Escuchalo.
¿Cómo están? Hola Ricardo, Clara, Lou, Tomás. Vamos volviendo de escuchar a nuestra alma, cada uno a su tiempo. Serena, qué lindo. Sí, a mí también me bajó mucho, tuve un día medio difícil hoy y me cambió la energía. Y eso que había meditado antes. Yo estoy como... Bueno, son fuertes, son meditaciones que mueven muy linda energía, puede que sientan cambios importantes, ¿sí? Y bueno, esperemos que cada semillita que nosotros plantamos ayude a expandir el amor en la tierra, ¿no? Los invito, si tuvieran una conversación con su alma, a anotar lo que escucharon. Siempre está bueno tener algún cuadernito, algo. Yo siempre llevo algo como para anotar estos mensajes que nos van llegando. Cuantos más vamos despertando, más vamos sintiendo el cambio, y al sentir ese cambio lo que va pasando es que vamos a ir registrando cada vez más información que nos da nuestra alma y nuestra energía, ¿sí? Qué lindo, qué lindo. Estoy con mi alma, me dice Carlos. Anoten, yo les recomiendo, yo la verdad que empecé escribiendo un cuaderno y ahora tengo como una biblioteca. Eh, pero es muy lindo porque además uno los lee por ahí en otros momentos y empieza a resignificar alguna información y a darle como otra profundidad, ¿sí? El amor también nos lleva a profundizar más adentro de lo que habitualmente estamos acostumbrados. Así que, bueno, vamos a agradecer al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que los acompañan. A la energía de Isis, a la energía de los unicornios, que iluminaron todo este proceso y además protegen de que estos movimientos se hagan con la mejor energía posible, ¿sí? Así que bueno, acá quedé yo medio que lloré, me hizo llorar la tierra cuando llegamos a su corazón. Bueno, gracias por los corazones, gracias por acompañarme. Y bueno, queda subida la meditación para que la puedan hacer en otro momento. Oli, Nati, recién terminamos, pero como decía, queda subida la meditación para que la puedan hacer en otro momento tranquilos. Las estoy subiendo todas también a YouTube, así que quedan en YouTube y quedan acá en IGTV.
Agradecido ahí, sí, 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 ¿la mencioné recién o no? Porque estoy, todavía, sí, Carlos me hace estudiar el antiguo Egipto, el antiguo Egipto. Gracias. Agradecida por eso yo también. Y gracias por acompañarme a ustedes, por poner su energía para que esta frecuencia se manifieste y cada vez seamos más las personas que conectamos con el amor y no con el miedo. ¿Sí? Bueno, me despido. Nos vemos seguro el miércoles que viene, 19:30. Vamos a seguir meditando, voy a seguir creando meditaciones para manifestar una tierra llena de amor. Ya está, pero ayudarnos a que eso se expanda hacia nosotros los humanos. Les súper agradezco por acompañarme.